pasaje de hoy es desde Nehemías capítulo 8. En los versículos 1 al 12, el título es Plaza delante de la puerta de las aguas. En los versículos 1 al 3 dice, la plaza que está delante de la puerta de las aguas. El nombre de esta puerta es la puerta de las aguas. Parece que es la puerta por donde pasan los cargadores de agua. Había una plaza delante de la puerta de las aguas. ¿Qué ejemplo de fe mostraba el pueblo allí? Con responsabilidad, Nehemías completó la obra del muro en el día 25 del sexto mes del año 444 a.C. En el día 25 del mes de Elul se terminó toda la obra del muro. Por eso todo el pueblo regresó a sus ciudades. Pero en el séptimo mes se reunieron frente a la puerta de las aguas los que vivían en esta ciudad. Según el versículo 2, ¿en qué día del mes séptimo se reunió el pueblo? Según el versículo 2, se reunieron el primer día del séptimo mes. El primer día del séptimo mes se reunió el pueblo en la plaza frente a la puerta de las aguas. La obra del muro se terminó en 52 días. Se reunieron en la plaza los que habían morado en la ciudad. Quizás habitaron en la ciudad 5 días y se reunieron el primer día del mes séptimo. Nadie les indicó ni les mandó. Desearon voluntariamente reunirse frente a la puerta de las aguas. Parece que Dios hizo que se reuniera todo el pueblo. Si vemos en el versículo 3, ¿desde cuándo hasta cuándo se leyó el libro de la ley? Leamos el versículo 3. Y leyó en el libro delante de la puerta de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Esdras leyó el libro de la ley desde la madrugada hasta el mediodía. ¿Cuándo se reunieron en la puerta de las aguas? Quizás vinieron el día anterior, quizás algunos llegaron a la madrugada, pero no vinieron obligados. Tampoco vinieron de mala gana, ni vinieron porque alguien les dijera. Desde temprano leyó el libro de la ley. Vinieron apurados. Vinieron voluntariamente. Vinieron en un corazón. Esto es muy valioso. Se reunieron en la plaza frente a la puerta de las aguas el primer día del mes séptimo. ¿Por qué se habrá reunido el pueblo en la plaza frente a las puertas de las aguas? Si leemos todo el capítulo 8, aparecen dos razones.
Primero, se reunieron porque el pueblo sentía profunda sed por la palabra de Dios, por la ley. Nunca antes habían escuchado la ley, nunca habían leído la ley y sus corazones estaban agobiados. Pero se acercaron a la plaza porque anhelaban la palabra de Dios. Se reunieron sin que nadie los convocara. ¿Hay evidencia de eso? En el versículo 3, ¿desde cuándo hasta cuándo se leyó la Biblia? Se leyó la Biblia desde la madrugada hasta el mediodía. Desde las 6 de la madrugada hasta las 12 del mediodía. Leyeron la ley durante 6 horas. Si vemos el versículo 5, cuando se abrió el libro de la ley, todo el pueblo se puso de pie. Si vemos esto, podemos notar el profundo anhelo de ellos por la palabra de Dios. En los versículos 8 al 9, los líderes enseñaron de modo que el pueblo pudiera entender la Biblia. Cuando escucharon y entendieron la Biblia, todos lloraron. Viendo cómo lloró el pueblo, podemos saber cuánto necesitan y desean la Biblia. Otra evidencia en el versículo 12. Dice que se alegraron mucho porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Esto es indicativo de que el pueblo anhelaba mucho la Biblia. En el versículo 13 dice para entender las palabras de la ley. Vemos la razón por la que el pueblo se reunió en la plaza frente a la puerta de las aguas. Fue el sentido de la necesidad urgente por la palabra de Dios. Anhelaban de corazón, por eso se reunieron en la plaza frente a la puerta de las aguas. Los pueblos deben congregarse en la plaza frente a la puerta de las aguas. Estuvieron sentados 6 horas en la plaza frente a la puerta de las aguas, escuchando la Biblia, y no se aburrían. Cuando se abría la Biblia, todos en el pueblo se pusieron de pie. Cuando les explicaron la Biblia, todos lloraron. El pueblo fue para entender y aprender la Biblia. El pueblo se congregó en la plaza frente a la puerta de las aguas porque estaban sedientos de la Biblia. La segunda razón por la que se reunieron en la plaza frente a la puerta de las aguas es para guardar la festividad. En el versículo 2, ¿en qué día de qué mes se reunieron? El primer día del séptimo mes. El primer día del séptimo mes es el comienzo de un nuevo mes. Es el comienzo de un nuevo día. El primero del mes séptimo es la fiesta de las trompetas. El mes séptimo tiene muchas festividades. El día 10 del mes séptimo es el gran día de la expiación. Desde el día 15 del mes séptimo está la fiesta de los tabernáculos durante una semana. Se reunieron en la plaza frente a la puerta de las aguas para guardar las festividades. En el versículo 17 dice que desde los tiempos de Josué no habían celebrado tan grandemente la fiesta de los tabernáculos. En el versículo 18
Esdras leía la ley de Dios todos los días. Con esto vemos que el pueblo quería que todos los días les leyera la Biblia. Deseaban escuchar la Biblia todos los días. Se reunieron en la plaza de la Puerta de las Aguas para regresar a la Biblia. Se reunieron para vivir conforme a la Biblia. Se reunieron para guardar las festividades conforme a la Biblia. Hoy en día también nosotros debemos tener la mentalidad de reunirnos en la plaza frente a la Puerta de las Aguas. Nosotros también debemos reunirnos para aprender y estudiar la Biblia. Nosotros también debemos regresar a la Biblia. Nosotros también debemos vivir según la Biblia. Esta es la fe que guarda las festividades según la Biblia. Así fue la vida del pueblo en la plaza frente a las puertas de las aguas. La gente de la época de Nehemías deseaba escuchar la ley voluntariamente. Anhelaban profundamente la palabra de Dios. ¿Dónde debe vivir nuestra fe? También nosotros debemos vivir en la plaza frente a la Puerta de las Aguas. Nosotros también debemos prestar atención a la ley. Cuando escuchamos la Biblia debemos llorar. También nosotros debemos rasgar nuestras ropas y arrepentirnos. Nosotros también debemos decidirnos dejar el pecado y volvernos. Esta es la vida de la plaza frente a la Puerta de las Aguas. En el versículo 1, cuando el pueblo se reunió en la plaza frente a la Puerta de las Aguas, no conversaron sobre política, no hablaron sobre la economía. ¿Qué querían que trajera Esdras? El pueblo quería que Esdras trajera el libro de la ley de Moisés, que Jehová mandó a Israel. Ellos querían que trajera el libro de la ley de Moisés. ¿A quién fue dado este libro de la ley? Fue dado a Esdras. Esdras tenía el libro de la ley. Si vemos Esdras 7:11, dice que Esdras era sacerdote y escriba. Era escriba y a la vez sacerdote. Si vemos Esdras 7:10, Esdras era un hombre muy especial. Esdras estudiaba y ponía en práctica la ley y enseñaba a Israel. Esdras regresó a Judá 14 años más temprano. Regresó en el segundo regreso a la patria. El tercer regreso, 24 años después, regresó Nehemías. Cuando Esdras regresó de Babilonia, regresó con el libro de la ley. Es un acontecimiento de hace 2500 años. Todavía no se había desarrollado la imprenta. Solamente tenían los pergaminos. Por eso no cualquier persona podía tener el libro de la ley. La gente no podía ver ni siquiera el libro de la ley. Tampoco pudieron escuchar la ley. Por eso, si vemos en el pasaje de hoy, solicitaron que les leyeran la Biblia. Entonces el pueblo recibió la gracia.
Para regresar a la Biblia, para obedecer la Biblia, para guardar las festividades, todos se reunieron en la plaza frente a la puerta de las aguas. En el versículo 2, se reunieron en la plaza frente a la puerta de las aguas el día primero del mes séptimo. Esdras trajo el libro de la ley, se acercó a la congregación delante de los hombres y mujeres y todos los que pudieran entender. Enviaron personas para traer a Esdras. Esdras vino a la plaza frente a la puerta de las aguas trayendo el libro de la ley. Era la fiesta de las trompetas. Era un nuevo mes. En Salmos 107:9 dice lo siguiente: porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Dios sacia el alma que anhela. Dios llena de bien el alma hambrienta. Ocurre lo mismo hoy en día. Debemos anhelar con el alma. Debemos tener un alma hambrienta. Debemos sentir hambre por la palabra de Dios. Debemos procurar aprender algo más en la Biblia. Debemos vivir conforme a la Biblia. Cuando el pueblo se reunió con este sentimiento, Esdras trajo el libro de la ley y les comunicó la palabra a las personas que pudieran entender. En los versículos 3 al 6 vemos ejemplo de los que leen y escuchan la Biblia, la palabra. Primero, el que lee, Esdras, es el ejemplo. ¿Durante cuánto tiempo leyó Esdras el libro de la ley? En el versículo 3, ¿desde cuándo hasta cuándo leyó? Esdras leyó desde la madrugada hasta el mediodía, durante 6 horas leyó el libro de la ley. ¿Dónde leyó? En el versículo 4 dice que leyó desde el púlpito de madera. Leyó durante 6 horas de pie. Cuando Esdras estaba leyendo, hubo personas que lo ayudaron. A la derecha había 6 personas de pie. A la izquierda había 7 personas de pie. En total 13 personas ayudaron a Esdras. Eran los ayudantes de Esdras cuando leía la Biblia. Los nombres de estas personas tienen las sílabas A y El. A indica Yahvé. El indica Elohim. De este modo, ellos estaban relacionados con los nombres de Dios. Tal vez se trata de personas del linaje de temerosos de Dios. Son personas que recibieron educación espiritual desde niños. Estas personas estuvieron ayudando a ambos lados de Esdras cuando éste leía la Biblia. Dios usa siempre a estas personas, a estas clases de personas. Los que creen en Dios desde la infancia, crecen en familias que respetan a Dios, fueron educadas en la fe, Dios usa a tales personas. Por eso también nosotros debemos temer a Dios y recibir la educación de fe de manera íntegra. Nosotros también debemos tener la fe que se relacione con los nombres de Dios.
Estos 13 hombres fieles fueron puestos a disposición de Esdras por Dios. Dios envió a Esdras a estos valiosos creyentes. ¿Cómo llamó Esdras a Dios? En el versículo 6, lo llama Dios grande, lo llama Dios bendito. Dios es grande. Deuteronomio 10:17. Moisés también llama a Dios Dios grande. En Nehemías 9:32, Dios es el Dios grande. En Jeremías 32:18, Jeremías también llama a Dios Dios grande. Nuestro Padre Dios es Dios grande. Es Dios en el cielo y en la tierra. Dios es el Dios bendito por los siglos de los siglos. Bendito significa que Dios recibe toda la alabanza y gloria. ¿Qué le debemos rendir a Dios? Debemos rendirle alabanzas. Debemos darle alabanza y gloria a Dios. A través de los versículos 3 al 6, en segundo lugar, vemos el ejemplo de los oyentes, donde se sentaron para escuchar el libro de la ley. ¿Durante cuánto tiempo escucharon? Se sentaron en la plaza desde las 6 de la mañana y prestaron atención a la palabra durante 6 horas. En Hechos 17:11 dice que los hombres de Berea escucharon atentamente la palabra de corazón. Del mismo modo, estas personas escucharon sentados en el piso la lectura bíblica de Esdras durante 6 horas. Nosotros debemos arrepentirnos escuchando esta palabra. En el versículo 5, cuando Esdras abrió el libro, todo el pueblo se puso de pie. Es la actitud de respeto hacia Dios. También es una fe humilde de respeto al siervo de Dios. En el versículo 6 es actitud de servicio a Dios. En el versículo 6, todo el pueblo alza las manos. Responden diciendo amén, amén. Se inclinan y tocan el suelo con sus rostros. Es la actitud de reverencia a Jehová. Así el pueblo muestra el ejemplo de oyentes. En los versículos 7 al 8 aparecen los que hacían entender la ley al pueblo. Son 13 personas. ¿Qué es lo importante? Es importante hacer entender la ley. Es importante explicar la ley. La iglesia que enseña la Biblia es una iglesia valiosa. ¿Cómo enseñaba Jesús? Lucas 24:32. Jesús enseñaba explicando. Jesús enseñaba de modo entendible. Cuando enseñamos la Biblia, ¿cómo debemos hacerlo? Debemos enseñar de manera que los creyentes entiendan. Hay que enseñar fácilmente a los creyentes. Enseñemos de modo que la congregación comprenda. En 1 de Timoteo 4:13 dice que hay que dedicarse a la lectura, exhortación y enseñanza. 2 de Timoteo 2:24. En el versículo 9
tenemos la respuesta del pueblo y la exhortación de Esdras y Nehemías. Primero aparece la reacción del pueblo. ¿Qué hizo el pueblo cuando escuchó las palabras de la ley? El pueblo lloró. Cuando el pueblo escuchó las palabras de la ley, se acordaron que no obedecieron la ley. Se acordaron que transgredieron la ley, cometieron idolatría y por eso fueron llevados al cautiverio. Pensando que estaban pagando por sus pecados, el pueblo lloró. Es muy valioso que tengamos un corazón quebrantado. Debemos quebrantar el corazón cuando escuchamos la Biblia. Debemos desgarrar el corazón. Primero de Crónicas 34, versos 19 y 27. En segundo lugar, tenemos la exhortación de Esdras y Nehemías. Es la exhortación de los líderes. En el versículo 9, Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. Era el primero del mes séptimo. Es la fiesta de las trompetas. Es día santo. Como es día santo, no debían llorar. Isaías 58, versos 13 y 14. En el versículo 10, Id, comed grosuras, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, exhortaron. Esto es importante. Solo Dios debe ser el motivo de nuestra alegría. Nos alegramos en Dios. En el versículo 12, todo el pueblo se alegró grandemente. ¿Por qué se alegró el pueblo? Porque habían entendido las palabras que escucharon. Comprendieron la verdad. Los versículos 13 al 18 habla de la fiesta de los tabernáculos. Lo dice en Levíticos 23, verso 34. Dice que guarden la fiesta de los tabernáculos desde el día 15 del mes séptimo. Debían armar tabernáculos con ramas de árboles. Debían morar en tabernáculos durante 7 días. Leamos el versículo 15. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Dice que el pueblo vaya a los montes y tome ramas de olivo, que traigan ramas de olivo silvestre, también ramas de otros árboles para armar los tabernáculos. Esdras habló a los jefes conforme a la Biblia. Versículo 16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza
de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. El pueblo obedeció inmediatamente. Obedecieron e hicieron tabernáculos, incluso en las terrazas, también en los patios, incluso en los patios del templo de Dios, también en la plaza de la puerta de las aguas. El pueblo armó los tabernáculos cada uno en el lugar asignado por Dios. Versículo 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. El pueblo armó tabernáculos y moró en ellos. Es importante hacer los tabernáculos. Es importante morar en los tabernáculos. Cumpliendo fielmente la fiesta de los tabernáculos, Dios hace que tenga alegría, gratitud y paz en abundancia. La fiesta de los tabernáculos es para recordar los tiempos difíciles y agradecer por el presente. El pueblo del presente conmemora cómo Dios rescató a los ancestros en el pasado durante el desierto. A su vez, nos alejamos un poco de nuestra comodidad para experimentar algo de sacrificio. Armando los tabernáculos, recordamos que somos peregrinos. Primera de Pedro 1:17, 2:11, Hebreos 11:9 al 10 y verso 13. En el versículo 12 se alegraron y se regocijaron grandemente. Hechos 2:46. Debemos regocijarnos con los creyentes. En el verso 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. El pueblo guardaba la fiesta de los tabernáculos durante 7 días. También leían la Biblia todos los días. En la fiesta de los tabernáculos se lee la Biblia todos los días. En el versículo 3 leían la Biblia desde la madrugada hasta el mediodía. Es importante leer la Biblia todos los días en la fiesta de los tabernáculos. Deuteronomio 31, versos 10 al 13. Debemos enseñar bien la Biblia en la iglesia y aprender bien. Debemos enseñar diligentemente la Biblia a los estudiantes en la escuela dominical de la iglesia. En casa, los padres deben enseñar bien la Biblia a los hijos. Finalizamos la clase 11 de Esdras y Nehemías. Muchas gracias.